Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 44. Y como siempre ustedes ya saben, en el programa revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Como siempre está con nosotros Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis, amigos, amigas que nos ven en Bolivia y en el exterior. Hoy día en La Paz con un cielo azul y eso nos da ánimo y también esperando que ustedes nos sigan viendo y que podamos recibir sus comentarios que nos ayude a mejorar este programa Epicentro. La corrupción, otro virus en Bolivia. Porque además de la pandemia del COVID-19, que todavía sigue permaneciendo en nuestro país y en el mundo, en Bolivia tenemos otro virus, y este es un virus muy particular, la corrupción. El tema salió a colación durante esta semana porque en la esfera pública ha causado mucha atención el tema de tráfico de tierras, que ha involucrado la gestión de varios ministros de Estado y, según una última investigación desarrollada por la Fundación Tierra que publica hoy Página 7, nos hemos enterado que están muchos ministros involucrados desde hace ya varios años atrás. Solo por dar algunos nombres: Nemesia Chacollo, César Cocarico, en la época, por supuesto, del MAS. Y no solo en la época del MAS, si nos vamos a la época de la expresidenta Áñez, Eliane Capobianco, también involucrada, todos con relación al INRA y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria aquí en Bolivia. Esto es lo que está pasando. Este es el otro virus, Gregorio. Y la corrupción va mucho más allá. No te olvides que en la época de Sánchez de Lozada también se distribuyeron tierras en Santa Cruz a sus allegados. El MIR también lo hizo. El presidente Jaime Paz Zamora entregó predios a la gente del MIR que de ser de clase media se convirtieron en ganaderos y peor aún en el periodo dictatorial de Vance Suárez, que entregó grandes extensiones de tierra a personas que después formaron parte de la élite de Santa Cruz. Pero este tema está vinculado a lo que se llama rentismo, es decir, que seguimos siendo una sociedad donde la riqueza se produce sin trabajo de los bolivianos. La tierra la regalan y entonces el que recibe esa tierra disfruta de esos precios que al final se han generado por el valor mismo que genera esa tierra. Y el gas ha sido en los últimos 14 años la fuente de la riqueza por la que todos quieren agarrarse el poder y por la que Evo Morales ha disfrutado de esa época de bonanza y ahora también el bicho le ha contagiado porque no quiere soltar el poder. El virus ha contagiado y contagia a los que están en el poder, quieren seguir disfrutando y distribuirse de esa riqueza por la que no la trabajan. El año pasado hay que señalar, el anteaño pasado ha sido en el gobierno de Yanine Áñez que se le ha entregado grandes propiedades de tierra a el señor Marinkovic, que era ministro de Áñez, que entró a ese gobierno para hacerse dueño de esas tierras que eran fiscales. Lo propio ha sucedido ahora. En pocos días, más bien, creo que ha sido importante que se ha puesto al desnudo y está claro que ese proceso involucra a todos estos actores y es muy grave para el país y también para el gobierno del presidente Arce empieza a ser una preocupación muy seria. Y claro, el caso Characayo ha salido a la palestra durante esta última semana acá en Bolivia. Y recordemos, hagamos un poco de memoria. En diciembre del año pasado era posesionado Ronald Edwin Characayo, luego de una denuncia de nepotismo de el señor Cáceres, que era ministro en esa cartera en desarrollo rural y tierras. Entonces, estamos hablando de un caso de corrupción, ¿no? Que reemplaza a otro. Nepotismo, y ahora sale el escándalo relacionado con el señor Characayo, que fue encontrado con dinero que supuestamente estaba destinado a un soborno, precisamente relacionado con el tema de tierras.
Esto es parte de ese proceso endémico de corrupción y rentismo en el país, en este caso agravado porque hay un coteo de la administración pública del Estado. Tanto el señor Cáceres como el señor Characayo respondían a los interculturales. Y no es que toda la organización, porque son miles de personas, estén metidas en el negociado, pero sin duda alguna hay algunos que son los cabecillas y que ahora se defienden de patas para arriba, como se dice, con todo lo que pueden y genera una tremenda pugna que también está siendo aprovechada por las diferentes facciones en el MAS. Edwin Characayo es también miembro de los interculturales, que son esta institución que en el caso de Santa Cruz tiene y está estrechamente relacionado con la entrega de grandes posesiones de tierra que han sido quemadas durante el gobierno de Evo Morales, pero no son solo los interculturales. La otra parte de ese proceso de corrupción ha sido la parte de la élite cruceña, aquellos empresarios que han acordado y han dado luz verde a esos procesos de quema que finalmente ha permitido que la tierra en Santa Cruz sea desmontada de una manera gratuita, de una manera terrible para el medio ambiente, como es la quema de esos bosques, y para finalmente tener la propiedad de esos terrenos entregadas de esta manera irregular y que ahora las utilizan para vender. O sea, esa tierra que no valía nada ahora vale $1,000 la hectárea, y esa tierra está en posesión de estos grupos interculturales a los que se les entrega la tierra, que ahora podrían vender a estos actores privados que la compran a ese precio, que es mucho más barato que haber hecho el chaqueo, que era $2,000 por hectárea, y de esa manera los interculturales son los corruptos y estos grupos de empresarios cruceños son también los corruptos. Ese es el entramado de la corrupción. Pero ¿quién nombra a estos ministros, Gregorio? El presidente Arce ha nombrado a estas dos últimas autoridades que acabamos de comentar. Estamos hablando de Cáceres y estamos hablando de Characayo. Son personas que los nombra el presidente Arce. Pero hay que ser realistas para comprender mejor lo que sucede. En este caso, primero el presidente Arce no tiene y no tenía el músculo político para exigir tener una autoridad plena y escuchada por los diferentes actores. Entonces, Arce es resultado de la imposición de Evo Morales al partido y ahora tiene que hacer caso a Evo Morales y tiene que hacer caso a los diferentes movimientos sociales que le exigen su cuota de poder. Entonces, ¿quién lo ha nombrado a Characayo? ¿Characayo obedece a Evo? Esta es la duda que actualmente existe. ¿O obedece a otra corriente? Daría la impresión que obedece más bien a Evo Morales, o por lo menos ha salido Evo Morales y su portavoz, que es Quintana, a salir en defensa de Characayo. Ha dicho que eso es insignificante, que en realidad es más una campaña de la derecha y que ahora a cualquier ministro por 5 pesos lo van a querer culpar de corrupto. Pero está desatando, por eso digo, una pugna al interior del MAS, quienes defienden a los interculturales, y se está utilizando esto también en contra del ministro Castillo, que ese ministro sí parecería estar mucho más cerca de Arce. No olvidemos que sectores radicales ya han pedido su cambio por Quintana, y entonces se estaría intentando utilizar esta coyuntura también para debilitar más a este señor Castillo, que es ministro de gobierno. Los interculturales han señalado muy claramente que debe en 48 horas pedir perdón y rendir cuentas de lo que ha sucedido. Entonces, estamos frente a una situación en la que hay una pulseta al interior y Evo Morales busca aprovechar también esto para ganar más poder al interior del gabinete de Arce. Y a propósito de aquello, ¿quiénes son los próximos nombres para asumir la cartera de ministro de Desarrollo Rural y Tierras? Son los tres que vemos ahora en imágenes. Adriana Salvatierra, Mario Cronenbol y el señor Eulogio Núñez, actual director del INRA.
Esas son las tres personas de las que se comenta y se habla que podrían ser el próximo ministro de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Lograrán romper la cadena, esta cadena que acabamos de mencionar de corrupción dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y el tema de tierras? No, es muy difícil. Salvatierra es un personaje que responde a Evo Morales. Hay una cuenta pendiente entre ambos. Evo Morales la apoya a Salvatierra porque ella podría decir de una manera abierta y clara lo que ha dicho a medias, que su renuncia a la presidencia del Senado y a la presidencia del país ha sido debido a una instrucción de arriba, ha sido concertada con la cúpula, Evo Morales y el señor Linera. Eso ya no lo he vuelto a decir de manera clara porque se ha impuesto el tema del golpe. Entonces se develaría toda la trama de ese momento y por eso hay una relación estrecha entre Evo Morales y Salvatierra. Cronenbol es un candidato más independiente que obedece a toda una corriente muy fuerte en el MAS, donde está el diputado Borda. Inmediatamente Borda ha ido a Sucre abriendo el proceso del padre de Salvatierra, Hugo Salvatierra, que ha sido ministro de Tierras en esa misma cartera y que ha quedado con denuncias de estafa de una propia militante del MAS y que ahora tiene fuerza. Entonces, Cronenbol es más independiente, obedece a esa corriente, y Núñez, que parece el menos endilgado de corrupción, que ha tenido una trayectoria pública mucho más transparente. Pero ahí están los tres en esa pelea. Núñez parecería que tiene más respaldo de Arce y de corrientes más institucionalistas, por dar un nombre, pero veremos al final quién se impone en esta pelea por esa cartera que es muy importante. ¿Cómo marca, pero, la elección de la próxima autoridad, Gregorio, en torno a este tema de la corrupción que es tan sensible relacionado con el tema de tierras? Parecería que hay grupos de poder que impiden que precisamente se pueda modificar el actual panorama. Es que es mucho dinero en juego. Es mucho dinero en juego. Los que tienen la propiedad que te explicaba antes, que son los grupos interculturales y una élite vinculada a la estructura de poder del MAS y a Evo Morales, es la que está manejando tierras en este momento que tranquilamente pueden pasar por encima de los 2.000 millones de dólares. Son 4 millones de hectáreas que se han quemado. De esas 4 millones hay por lo menos un 20% que ya ha sido distribuida a estos sectores que tienen esos títulos. Entonces, entre esos sectores y esta élite oriental que también busca hacerse propietaria de esas tierras, hay un negocio muy grande, intereses muy fuertes, y por eso yo ponía énfasis. No es solo el partido que o Evo Morales o sus partidarios sean los corruptos porque por sí mismos, porque tienen esa enfermedad. Esa enfermedad es parte de un virus más social. Y es lo que decía también Monseñor Gualberti el día de hoy en su homilia en Santa Cruz. Estamos frente a una enfermedad que es muy grave, es la de la corrupción que está corroyendo a nuestra sociedad y a grandes sectores de nuestras élites dirigentes. Eso es lo más grave, que mañana ya no va a haber quien defienda, porque si tú señalas que ha habido corrupción, vos también has hecho corrupción. Entonces, entre todos nos tapamos la corrupción y eso es muy grave para el país. ¿No hay vacuna contra la corrupción? Por el momento parece que no, se requiere una revolución de conciencia, una revolución de ética, educación, y eso es parte de la maldición del rentismo. Esa es parte de la maldición del rentismo, tan estudiada por diferentes académicos y lo que vemos en diferentes países, no es solo Bolivia, Arabia Saudita, que tiene el petróleo y hay una profunda corrupción. La corrupción en Brasil que ha venido de otra variante, la corrupción en Venezuela, porque en Venezuela el oro era el oro negro. Y entonces todos estos países donde la riqueza sale de los recursos naturales casi de manera gratis, es la lucha por el poder, la erosión de la democracia y el cambio de la mentalidad de las élites dirigenciales. Pero además, Gregorio, también podríamos añadir que vivimos tiempos de una profunda crisis de valores interna. Definitivamente.
y en lo que se llama el periodo de la posverdad, ¿no es cierto? Donde la mentira es ya, es parte de cada día, parte de cada día. Lo vuelves a escuchar al expresidente de Bolivia, Evo Morales, decir que cree que ahora el virus es parte de la guerra biológica, ¿no? Entonces, es una mezcla de mentiras que lo que al final buscan es debilitar al enemigo, mostrar al enemigo, dibujarlo, cohesionar a la gente, engañarla y mentirla. Entonces no hay valores ni ética. Y eso es lo grave que está ocurriendo al país. La perspectiva que vemos desde Epicentro que va a ocurrir próximamente en términos de escenarios a partir de lo que pasa hoy en Bolivia. Evo Morales ha anunciado una purga interna contra los que censuraron por el dedazo, los que lo censuraron por el dedazo, y ha afirmado hoy que aguantó con paciencia las críticas contra sus decisiones y reveló que el antievismo se instaló en el gobierno. Evo Morales ha desatado ya la guerra abierta interna. Cuando él habla del antievismo, está hablando de Choquehuanca. Esto que siempre comentábamos en el programa, ¿no? Esta pugna intestina. Yo creo que Evo está viendo el momento preciso para hacer una estocada a fondo contra Choquehuanca y sectores que obedecen en parte a Arce Catacora y en parte a Choquehuanca, y que también han generado toda esta corriente de rechazo a las decisiones del dedazo. Y yo decía, incluso en contra del criterio tuyo, de que eso fortalecía a Choquehuanca. El hecho de que haya ganado Evacopa, el hecho de que haya ganado Santos Quispe en La Paz, fortalecía indirectamente al vicepresidente de Choquehuanca. Y esto hoy en día Evo no quiere que siga desarrollándose. Entonces, ha hablado de ha censurado la actitud de los que han criticado sus decisiones, ha censurado a todos aquellos que, según él, han generado este malestar al interior del partido, y la necesidad de endurecer la estructura de sanciones al interior del MAS. Es la purga estalinista que se anuncia, lo que pasó en muchos momentos de la historia, ¿no? La purga en la época del fascismo contra los enemigos que eran de izquierda en esa época. Esas purgas terribles, y eso es muy grave para el país. Habrá que esperar que eso quede, como en muchos casos, en simple declaración, y que más bien el voto que se ha dado en el país por una diversificación de liderazgos, por la renovación del liderazgo en los hechos, sea un argumento contundente y ayude a las bases del MAS a reflexionar. Que es probable que eso suceda, que simplemente sea una declaración más, una declaración exaltada más de Evo Morales. Esperemos que eso suceda por el bien de la democracia del país. Sin duda, Gregorio, el proceso de implosión dentro del MAS está avanzando a manera acelerada y esto está afectando la gestión del presidente Arce. Por eso, en definitiva, si alguien está desestabilizando a Arce, es Evo Morales, y esta su actitud agresiva, esta su actitud de debilitar cada día más al gobierno, polarizar la sociedad, y entonces está buscando a través de eso, en definitiva, un posible recambio en el término medio, que se convoque a otras elecciones. Si hay algunos golpistas en el país hoy en día, son Evo Morales y Quintana y su grupo, que está polarizando la situación en el país. Podemos hablar, Gregorio, tal como yo he acuñado un término. ¿Estarías de acuerdo tú si yo te digo que estamos observando un proceso de canibalización del masismo? Yo no llegaría a ese extremo ni a usar ese término. Yo creo que cuando hablamos, incluso parece duro, de que si alguien quiere hacer golpe es Evo Morales. Es un tema político, es una visión por conservar el poder. Yo creo que en el país hemos extremado a veces esos criterios, pero efectivamente hay una posición, un endurecimiento que va a llevar
a una agudización donde los valores sean puestos en la basura y prime los ímpetus, las emociones humanas, ¿no? Y eso es malo, es las emociones, devorarnos uno tras otro, y eso es malo para el país. Y de repente refleja lo que tú dices, puede ser, Jorge Luis. ¿Qué está pasando mientras tanto a nivel regional en Perú y en Ecuador, que es un tema que nos ha llamado también la atención y que vamos a incorporar en el programa como un sector ya fijo, intentar ver más allá de nuestras fronteras, de modo que vemos un breve pincelazo? ¿Qué está pasando en Perú y en Ecuador, Gregorio? La buena es Ecuador, la mala creo es Perú, para todos. ¿En qué sentido? Lo bueno en Ecuador, como tú decías hace unos minutos atrás cuando hablábamos, en Ecuador el presidente entrante ha incorporado una serie de demandas de la sociedad ecuatoriana, aunque hubieran sido sus contrincantes en la primera ronda. Es el caso de los indígenas ecuatorianos, que los indígenas tenían una serie de demandas, su presencia y que sean escuchados en políticas de un manejo mucho más controlado de la explotación hidrocarburífera, de darles oportunidades de educación, una mejor educación, de una presencia más en los poderes locales y que se respete esos poderes. Todas estas demandas han sido incorporadas por el llamado presidente de la derecha, Lasso. En el fondo, Lasso está virando al centro y eso es una buena noticia. Basta de polarización, basta de enfrentamiento entre ecuatorianos. Al revés, la mala noticia es en el Perú, que se ha desperdigado, ya no son dos. Perú se ha dividido en 5 o 6 grupos, desde el primero que tiene alrededor del 17%, un poco más. La segunda, que es la señora Keiko Fujimori, que es la tercera vez que participa en elecciones, y después vienen candidatos 2 o 3 de derecha y dos de una de la izquierda más tradicional. Pero las posturas de uno y otro, en el caso de Castillo, parece ser muy radical. Keiko Fujimori viene de una corriente que ha sido muy censurada porque su padre ha sido un dictador en el Perú, ha enfrentado la subversión de izquierda con el terrorismo de Estado, pero además con un nivel de corrupción extremo, y es heredera de esa experiencia, pero paradójicamente ese periodo también ha permitido a sectores pobres del Perú mejorar su situación. Es decir, ha habido una política populista, se ha entregado recursos, se ha mejorado la situación de las personas en los barrios más pobres en el Perú. Entonces, ese es el electorado de Keiko Fujimori, un electorado popular. Entonces, vamos a ver enfrentados a estos dos actores hacia el futuro, con una particularidad más. El señor Castillo en Lima tiene el 5%. Entonces, eso sería muy grave si es que solamente gana al final con el voto de la zona de la sierra y del sur del Perú, que va a generar una virtual polarización, división territorial en el Perú y va a agudizar las grietas, las fisuras étnico-culturales y territoriales. Esperemos que eso no suceda y que uno de los dos pueda acumular una diferencia importante, como ha sido en Bolivia al final, 55, 60%, 65% y el otro quede más relegado. La decisión del Perú la tienen los propios peruanos y les deseamos lo mejor para ellos. La brisa latinoamericana parece no favorecerle demasiado a las perspectivas que tiene Castillo y más bien parecería sí ser un viento a favor de Keiko Fujimori. Esperemos que en todo caso sí sea, ¿no? El tema de Keiko Fujimori quien sea la próxima presidenta del Perú. Tener a Castillo, un reconocido partidario de la línea comunista, izquierdista, no parece ser la mejor opción para el Perú. Sí, tal vez hay que comentar. Y más yo diría de una línea que, más allá de comunismo, a mí nunca me ha gustado la guerra de la época del
del oscurantismo en Estados Unidos contra los comunistas. Han habido comunistas buenos, malos. Stalin ha sido un comunista de lo peor. Pero el socialismo del siglo XXI que habla de socialismo y comunismo tampoco tiene ni de los postulados. Son burocracias corruptas muy grandes que hablan de favorecer a la gente y al final lo que hacen es empobrecer más a los países. Y entonces, en ese sentido, el hecho de que haya visos en Castillo de querer acercarse a estas corrientes, Chávez, Evo Morales, no como una utopía, pero que al final es algo que se diluye en la realidad, es lo que creo sí nos preocupa y comparto esa preocupación de fondo contigo. Finalmente, como siempre en nuestro programa, ya saben ustedes, viene el sector más esperado de todas las jornadas. Revisamos las caricaturas más interesantes que se han publicado y se han difundido en Bolivia. La primera de ellas corresponde al fabuloso Salazar, al caricaturista Alejandro Salazar. Y nos muestra, y ustedes observan en pantalla, ahí una mano, ¿no? Que está sosteniendo el certificado de sufragio, que es cuando te lo otorgan una vez que tú has emitido el voto. Y luego verán ahí muchas ánforas que nos muestran las fechas de las continuas y de los continuos procesos electorales que se han vivido en Bolivia, una y otra vez. Pero el mensaje es claro, ¿no? Parece que solo vamos a votar y es el momento que de repente se vincula de manera más directa cuando hablamos de democracia, cuando deberíamos tener otro tipo de mirada. No deberíamos pensar que la democracia es solamente ir a votar o hacemos democracia solamente el día que votamos y no deberíamos ir a votar solo por el certificado de sufragio. La democracia tiene una visión mucho más amplia, como por ejemplo, un gran elemento, el respeto de las minorías. Algo fundamental para entender el valor real de lo que es la democracia. La otra caricatura de esta semana que rescatamos también corresponde al fabuloso Salazar y sale publicada en La Razón y hace referencia a las vacunas en Bolivia que no son suficientes, que estamos careciendo en este instante de vacunas. Y como ustedes se habrán dado cuenta en el programa, nos falta vacunas no solo para el COVID, también nos hace falta vacunas contra la corrupción, otro virus que está en Bolivia desde hace mucho. Y claro, la imagen es bastante ilustrativa, ¿no? Y claro, en términos de humor, es un médico que está ahí y dice, vacunas no hay, aquí solo quedan vacunos y está mostrando precisamente un ganado vacuno. Y finalizamos con la siguiente caricatura que nos hace mención que la produce, la difundió Javier Menchaca en Opinión y hace una relación interesante entre Ecuador y Bolivia sobre los últimos resultados de los últimos procesos electorales que se vivieron en nuestros dos países. En el caso de Bolivia, estamos muy atrasados. Se tardó demasiado en dar los resultados finales respecto de la segunda vuelta de las subnacionales. Mientras tanto, en el Ecuador, pareciera que están más adelantados en el tiempo. Ya vive en una era absolutamente digital. El mismo día de las elecciones nacionales del Ecuador se supo los resultados. En Bolivia, por eso hace la referencia a Javier Menchá, que ustedes verán, está agarrando una ánfora y está anunciando un chasqui, ¿no? Un chasqui. Imagínense, hay distancia toda, es un chasqui el que está llevando el ánfora con los resultados de la votación. Y es todavía la diferencia que tenemos en términos de resultados entre Bolivia y Ecuador. Y de esta manera, pues, damos por finalizado el epicentro de la fecha. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y recuerden que si han logrado ver nuestro programa, pues pueden suscribirse, ya que cada 7 días estamos revisando, como siempre, el panorama de lo que ocurre en Bolivia. Y ahora sí, ampliando un poquito más nuestro panorama y lectura hacia la región. Gracias, Gregorio. Estaremos otra vez en 7 días.